Buenos días, bienvenidos a esta conferencia de fase A, que es un nuevo inicio de un ciclo de 75 conferencias, 50 de fase A, 25 de fase B, cuyo objetivo es entregar esta enseñanza a toda la humanidad con el fin de que logremos cambios importantes dentro de nosotros mismos. Bueno, si alguien me está escuchando o si me está viendo, por favor, para que me confirme el sonido. Muchas veces esto falla porque la tecnología es así. Entonces, por favor, si alguien me está escuchando, me está viendo, para que me confirme el sonido. ¿Listo? Gracias. Bueno, pues yo pienso que demos inicio a esta conferencia. Es la número 1 del temario. Se titula Conocimiento de sí mismo y sus objetivos. Estamos transmitiendo desde el barrio Minuto de Dios, de la sala del Minuto de Dios, y la página se llama Revolución Interior 11. Estamos dando estas conferencias totalmente gratuitas, totalmente libres para aquellas personas que están buscando algo diferente, algo que lo lleve a un cambio trascendental. Cuando hablamos de cambio trascendental, estamos hablando de un cambio interior. Como su nombre lo indica, conocimiento de sí mismo, lo que estamos buscando es que nosotros empecemos a buscar dentro de uno mismo todas aquellas respuestas que jamás o de pronto nunca hemos encontrado. Bueno, entonces, ¿me permiten un momento, por favor? Bueno, yo creo que iniciemos porque el problema es que hace varias conferencias estaba transmitiendo y no había sonido, pero bueno, no hay nadie allá al fondo o detrás de cámaras, como se dice vulgarmente, para que me confirme el sonido. Pero iniciemos así. Mi nombre es John Guerrero. Estamos iniciando con Carmen, que es mi hermana, con la que estamos ayudándonos en esta página. La idea es que, vuelvo y repito, nosotros busquemos unos cambios trascendentales. Nosotros lo que vamos aquí a enseñar en conocimiento en sí mismo es cómo regenerarnos a nosotros mismos, cómo buscar esos cambios de tipo interior, hallar algo trascendental en nosotros que es nuestro espíritu, que ya lo vamos a ver acá en la conferencia. Entonces, la conferencia que se titula Conocimiento de sí mismo y objetivos. Permítanme un momento. Bueno, ante todo me disculpan, tengo una pequeña tos que de pronto se va a hacer un poco molesto durante la conferencia, pero bueno, trataremos de hacerlo lo mejor posible. ¿Listo? Entonces iniciamos, como dicen algunos compañeros, sin más preámbulos. Bueno, a través de la historia el conocimiento ha existido. Esto no es nuevo, esto no es de que salió ayer o antes de ayer, no. El conocimiento siempre ha estado con la humanidad, con el hombre. Claro que hoy en día el hombre no es que esté en el nivel que estaba antes,
Y cuando se habla de hombre, obviamente hay que incluir la mujer, ¿no? Con eso, para que no hayan confusiones. Este conocimiento viene desde la misma creación de la humanidad como tal. Desde que salimos del sagrado solo absoluto, siempre se han dado estas herramientas como objetivo de que nosotros crezcamos interiormente o espiritualmente. En estos tiempos que estamos viviendo, que son tiempos tenebrosos, tiempos oscuros, se ha hecho necesario que este conocimiento se devele públicamente, porque antiguamente únicamente se daba de labios a oídos, o sea, era un poco reservado. Hoy ya la misión de todos nosotros es dar este conocimiento a la mayor cantidad que sea posible. Obviamente esto no le llama la atención a mucha gente, pero eso no importa. La idea es que nosotros comprendamos lo que estamos buscando. Entonces, conocimiento en sí mismo. Siempre se ha hablado que nosotros somos materia, alma y espíritu. Muchas personas no comprenden esta parte porque desafortunadamente nosotros siempre estamos pendientes de nuestro cuerpo físico, de nuestra materia, estamos mirando hacia afuera. Poco comprendemos la parte psicológica porque realmente no la comprendemos, no la entendemos, nunca la observamos y por eso ese desconocimiento. Y tenemos una parte espiritual que se le conoce como esencia o conciencia, que a eso sí no le ponemos absolutamente nada de atención. Por ahí lo nombramos como Dios o Cristo, bueno, como ustedes quieran llamarlo, o una parte espiritual, pero siempre lo buscamos es hacia afuera. Pero nosotros estamos siempre compuestos por esas tres partes. Entonces, nosotros tenemos un cuerpo físico. Bueno, el monacho aquí no me va a quedar tan bien hecho, pero no importa. La idea es que nosotros comprendamos a qué nos referimos. Entonces, cuerpo físico, que es la materia, tenemos una parte psicológica que se le conoce como alma y tiene que ver, bueno, alma y psicología es lo mismo, ¿listo? Ya lo vamos a mirar. Y tenemos una tercera parte, no sé si el verde se vea o no, que es nuestra parte espiritual en nosotros, que se le conoce como espíritu, la parte espiritual, o lo mismo que es conciencia. ¿Qué sucede con estos tres aspectos? Nuestro vehículo físico como tal es lo que conocemos como carne y hueso, todos sus procesos que ya sabemos cuáles son, pero bueno, en el fondo tampoco sabemos cómo es que funciona un cuerpo físico, sabemos que es de materia, sabemos que está acá, nunca le prestamos atención, nunca lo cuidamos. Eso se va a ver a través de las 50 conferencias que se dan en fase A, que nosotros, a pesar de conocer o saber que tenemos un cuerpo físico, no lo cuidamos exactamente, lo descuidamos, precisamente por algo que tenemos todos en nuestra parte interior, que se conoce como ego. Bueno, ¿qué sucede con la parte del cuerpo físico? ¿No? O sea, tenemos una conexión con algo que se llama nuestra alma, nuestra parte psicológica. Permítame un momento. Bueno, de las tres personas que están ahí conectadas, necesito que por favor alguien me confirme el sonido, porque no sé si se esté transmitiendo correctamente. Si es así, al menos con un like. Bueno, estábamos hablando del cuerpo físico. Este vehículo físico siempre estará conectado a lo que nosotros conocemos como alma o como psicología. Alma y psicología, pues en realidad es lo mismo. Recordemos que alma viene de psico. ¿Listo? Eso en realidad significa alma.
Pero ¿qué sucede con nuestra alma? Realmente nosotros no poseemos nuestra alma, la tenemos fraccionada. ¿Y cómo nosotros tenemos fraccionada nuestra alma? Esa alma nosotros la tenemos dividida por algo que se conocen como agregados psicológicos, o yoes, o defectos, o formas de ser, bueno, cualquier cosa de esas. Esta alma, al estar dividida, tiene un 97% de lo que conocemos como conciencia atrapada. Y es lo que vamos a ver ahorita más tarde, cómo nosotros hacemos para ir conquistando esa parte de nuestra alma que está atrapada. Nosotros, así como estamos, se dice vulgarmente, somos unas personas desalmadas. El alma como tal no la poseemos, debemos cristalizarla. ¿Listo? Entonces, esa alma, pues también debería tener una conexión con nuestra parte espiritual. ¿Listo? Nosotros tenemos solo un 3% de conciencia, que es lo que no se deja atrapar por el agregado psicológico. Esta alma, recordemos, entonces vuelvo y repito, está atrapada por nuestro agregado psicológico, que en conjunto se llama ego. ¿Listo? Entonces, solo este 3%, que es nuestra parte divinal en nosotros, nuestra parte conscientiva, nuestra parte de luz que nos da a nosotros como esa guía que uno está buscando, pero que nosotros no le prestamos atención debido a nuestra inconsciencia, es la que nos va a ayudar precisamente a conocernos a nosotros mismos. Realmente nosotros, nuestro cuerpo físico, podemos decirlo así, está desconectada de nuestra parte espiritual, está rota, porque nosotros estamos desconectados con nuestra parte espiritual, estamos alejados. Esa parte espiritual también se le conoce como el ser en nosotros, nuestro real ser, o como Dios. También se le llama entonces Dios en nosotros. Y ahí la gran diferencia entre buscar a Dios afuera y buscar a Dios dentro de nosotros mismos. Entonces, lo primero que nosotros vamos a comprender es que nosotros tenemos un Dios interno, que es el que nos va a ayudar a eliminar o a sacar de nuestra psicología todos esos agregados psicológicos. Bueno, entonces ya comprendiendo que estamos compuestos de un cuerpo físico, que es la materia, una parte psicológica que se conoce como alma y una parte espiritual que se le conoce como conciencia, vamos a ver que nosotros tenemos que hacer un trabajo para precisamente eliminar de nuestra psicología, que se le conoce, todos esos yoes que tenemos dentro. Permítanme un momento. Bueno, aparece conexión lenta, de pronto se ha cortado, pero hay que tener paciencia con estas transmisiones. Bueno, entonces, espero que se esté viendo bien. ¿Listo? Vamos a mirar acá que el conocimiento que ha estado con nosotros desde tiempos inmemoriales siempre se basa en 4 pilares. Esos 4 pilares, que son estos, bueno, no se ve bien el dibujo porque a punta de marcadores, pues, es el que hace que nosotros lleguemos a lo que es el conocimiento. ¿Listo? Los 4 pilares siempre hay que subirlos en unos escalones. Y estos 4 pilares son ¿cuál es el primer pilar? Se me olvidó. Ciencia, arte. Perdón. La ciencia. Escribámoslo acá. El segundo pilar podemos decir que es la psicología. El tercer pilar es el arte. Y el cuarto pilar sería la mística.
Bueno, ¿por qué vamos a hablar en este orden? Realmente cada uno expone o explica los 4 pilares, pero para mí es importante, después de la ciencia, que nosotros enfoquemos mucho nuestra parte psicológica, porque con la parte psicológica nosotros vamos a ser unos grandes artistas. Y ya trabajando con esto correctamente, logramos la mística como debe ser. Pero bueno, cada uno lo enfoca como quiere, cada uno lo puede escribir como mejor le convenga. ¿Qué es la ciencia? Cuando estamos hablando de la ciencia en conocimiento de sí mismo, estamos hablando de una ciencia que conviene o está relacionada con la investigación. No estamos hablando de la ciencia oficial, no estamos hablando de la ciencia que nos enseñan en los estudios de primaria, secundaria y tal vez la universidad, no. Estamos hablando de una ciencia de tipo trascendental que está latente en cada uno de nosotros. Esa ciencia, como es la investigación, tiene o nos da unas herramientas con las cuales nosotros vamos a utilizar esas herramientas para lograr todo esto. ¿Listo? Esas herramientas son muy sencillas, son muy elementales en un principio, pero la idea es que las aprendamos a utilizar. Eso es cuando alguien va, un carpintero va a clavar una puntilla, necesita un martillo. Cuando alguien va a apretar o a zafar un tornillo, necesita de un destornillador. O, por ejemplo, en las grandes empresas, en las, digamos, petroleras, necesitan extraer petróleo, pues necesitan de unas herramientas como un taladro y cosas así. ¿Listo? Entonces, las herramientas que nosotros vamos a ver de esta ciencia de tipo interior son unas herramientas que son muy sencillas. Por ejemplo, vamos a hablar de la concentración. Vamos a hablar de la relajación. Bueno, organicemos mejor esto. Vamos a hablar de la autoobservación. Vamos a hablar de la meditación. Vamos a hablar del desdoblamiento astral. Fundamental para estos estudios del conocimiento interior. Los negocios con la ley, o sea, con los señores de la justicia divina que estamos hablando es del karma. Ley divina, coloquémoslo acá. Bueno, y hay otras prácticas, ¿no? Coloquemos acá un ETC. Esta ciencia, como nos damos cuenta, es que nosotros empecemos a utilizar estas herramientas como mejor forma de investigación y de conocimiento de sí mismo. Bueno, concentración. La concentración es fundamental, es un poder que todos tenemos en nosotros, pero que jamás utilizamos. Realmente nosotros estamos muy descuidados con nuestra concentración porque nosotros vivimos con la distracción. La concentración es un poder que nos va a ayudar a todos nosotros a que saquemos adelante todas las prácticas que nos dan. ¿Por qué? Porque con la concentración es tener la mente en un solo punto, en un solo pensamiento, podemos decirlo así, pero es tener la mente en un solo punto para que no haya distracción. ¿Qué es la concentración? Es la conciencia centrada en la acción. Lo que estábamos hablando del 3%. Es que nosotros aprendamos a conectar con la parte superior que tenemos para que aprendamos a tener concentración. Concentración, conciencia centrada en la acción. ¿Qué es la relajación? La relajación, debemos aprender a vivir con relajación, no solo cuando nos vamos a acostar, cuando estamos sentados, cuando estamos en un trabajo, sino en el diario de vivir debemos aprender a estar relajados. Nosotros vivimos tensionados por nuestros agregados psicológicos. Entonces la relajación es indispensable
es necesaria para que aprendamos a hacer otras prácticas. Por ejemplo, la meditación, se necesita que aprendamos a tener el cuerpo relajado. Pero ¿qué pasa con la relajación? No la tenemos como tal. Nosotros vivimos tensionados a toda hora por los múltiples yoes que uno tiene, las preocupaciones, el estrés, que estoy pensando en el futuro, que estoy pensando en el pasado, eso me estresa, cosas así. Entonces, la idea es que nosotros aprendamos a concentrarnos y a relajarnos. Estas dos prácticas siempre van de la mano. ¿Qué es la autoobservación? Nosotros necesitamos aprender a mirar lo que son nuestros 5 centros. Tal vez nosotros muchas veces sabemos lo que nos pasa, pero jamás lo hemos observado. No, jamás nos hemos autoobservado. ¿Qué pasa con la autoobservación? La autoobservación en nosotros es un sentido que se encuentra atrofiado. La autoobservación siempre se encuentra en este punto. ¿Listo? En el entrecejo. Pero para aprender a autoobservarse, nosotros debemos aprender a recordarnos a nosotros mismos. Por una sencilla razón. El recuerdo de sí es saber que yo tengo ese 3%, ese Dios interno en mí que me está impulsando a que yo haga un cambio de tipo interior, que haga las cosas bien. Y ese es un poder, la autoobservación, un sentido que viene precisamente de la parte superior de nosotros. O sea, si nosotros no aprendemos a recordarnos, pues la autoobservación se nos va a dificultar. Cuando uno aprende a recordarse a sí mismo, o sea, a estar aquí en el instante, en el momento, sin pensar en el pasado, sin pensar en el futuro, les aseguro que automáticamente viene la autoobservación. O sea, yo me recuerdo, viene la autoobservación inmediatamente. Y sé lo que está pasando entonces en mis 5 centros. O sea, en la parte sexual, en la parte instintiva, en la parte emocional, en la parte que está a esta altura de nosotros, que es el intelectual inferior y el centro motor. Los otros 2 centros, como no cayeron, obviamente gozan de autonomía. Entonces tenemos que aprender a autoobservar todos los 5 centros de la máquina humana, porque ahí es donde se manifiestan todos nuestros agregados psicológicos. Entonces esta herramienta de la autoobservación también va a ser fundamental para que nosotros aprendamos a conocernos, a conocer nuestra parte psicológica. Viene la meditación. Cuando uno se está autoobservando, la meditación se hace necesaria. Vamos a hablar de una meditación de tipo, bueno, hay varias clases de meditación, la trascendental, las dos son trascendentales, mejor dicho. Vamos a hablar de una meditación que se le conoce como meditación de guerra o de autodescubrimiento, porque es precisamente terminar de descubrir yo es. Y es una meditación trascendental, que es la meditación de Juanes o del Gati, que es que nuestra esencia se libere para que vaya a nuestros cielos o mundos superiores y conozca realidades. ¿Listo? Con esta meditación, lo que nosotros vamos a hacer, estamos hablando de la meditación reflexiva, es que vamos a nosotros cuando tengamos un tiempo disponible, vamos a descubrir los yoes que no estudiamos por el trajín del día, no alcanzamos a mirar, para darles comprensión y después muerte. ¿Listo? La comprensión, ojo que la comprensión viene de nuestro ser. Démonos cuenta lo importante que es aprender a conectarnos con nuestra parte divinal. La mente jamás va a comprender un defecto. La mente lo que va a hacer es rotular. Rotular es cambiar, esconder, hacer que nosotros nuestros defectos los disculpemos o los condenemos, pero la idea no es eso tampoco, es comprender. Con esa meditación vamos a comprender. El desdoblamiento astral, esa es una herramienta fundamental para nuestra investigación en la parte interna. Si nosotros no nos desdoblamos internamente hacia lo que es los mundos superiores, en este caso la quinta dimensión, allá uno puede averiguar cómo está su estado karmático, cuántas existencias lleva, que puede averiguar algo del pasado, del futuro, puede averiguar muchísimas cosas. Pero nosotros en el estado en que nos encontramos, ese desdoblamiento que hacemos, que es normal y natural en nosotros, lo hacemos en forma inconsciente. Para lograr la autoobservación se necesita tener buena concentración, buena relajación, buena autoobservación, haber meditado en algunos defectos que hacen que nosotros no nos desdoblemos, como el miedo, el temor, los apegos. Y ese desdoblamiento puede ser
muy necesario, bueno, puede ser no, es muy necesario en nosotros. Todo esto se va a ver en las diferentes conferencias de la fase A. Negocios con la ley divina. Nosotros estamos llenos de karma por nuestras actuaciones, por nuestros actos de tipo negativo. Nosotros estamos acumulando karma, o sea, nuestras obras, estamos acumulando demasiado karma. ¿Qué es el karma? El karma son las partes, todas esas partes oscuras que hemos hecho, a nosotros se nos devuelve de la igual manera. O sea, si uno siembra papa, va a recoger papa, pero si uno siembra dolor, va a recoger dolor. Ese es el karma. Una cosa es diferente al dharma. Dharma son, digamos, los premios de nuestras buenas obras. Si yo doy de comer, alguien me va a dar de comer. Si yo doy vestido, alguien me va a dar vestido. Bueno, cosas así. Pero aquí lo que nosotros debemos hacer con la ley es que nosotros debemos aprender a pagar nuestro karma con obras. Una de esas obras conscientes es dar el conocimiento, ¿listo? El conocimiento que la humanidad tanto está buscando. Bueno, algunas personas. Y bueno, ese sería un largo etcétera porque hay muchas cosas que explicar. Entonces, eso sería con respecto a la ciencia. Voy a ver si hay preguntas. Bueno, no hay preguntas, entonces sigamos. Bueno, ahora sí sigue la siguiente, bueno, esta sería la ciencia. ¿Listo? Ciencia. Después sigue la psicología. Psicología. ¿Qué pasa con la psicología nosotros? Como lo vimos acá, nosotros tenemos una parte, la psicología también la asocian con la parte mental, pero la psicología de nosotros, o sea, nuestra alma, está dividida, fraccionada por algo que se llaman yoes psicológicos o ego. Los yoes psicológicos son todos esos defectos que en nuestro diario vivir, por lo general, le vemos reflejada a otras personas. Porque hay un defecto bastante templado en nosotros, que es que nos creemos buenos y que jamás le hemos hecho daño a nadie. La cruda realidad es que aquí no hay nadie bueno, todos somos malos. Así, hablándolo a carta blanca, sin necesidad de ofender, y precisamente con la herramienta que dimos de la autoobservación nos vamos a dar cuenta por qué. Porque nosotros cargamos todos esos resortes que hacen que esta sociedad ande como esté, que esté degenerada, que esté en forma involutiva, y son, por ejemplo, la ira, la pereza, la envidia, la gula, la lujuria, el miedo, el qué dirán, nuestra grosería, esos malos hábitos que uno ya ha adquirido precisamente porque la parte psicológica ya la tenemos tan enredada, que esa forma, por ejemplo, de vestir, de caminar, de hablar, de comer, todo eso tiene que ver con nuestros agregados psicológicos. Entonces, hay muchos yoes, demasiados, que tienen encerrada nuestra psique. Vamos a mostrar aquí algo que se le conoce como la envoltura seminal. Esa envoltura seminal hace referencia a todos nuestros defectos que tienen encerrada nuestra alma. Entonces, por ejemplo, aquí hay varios defectos que podemos nombrar. Por ejemplo, está el yo pícaro, el yo descuartizo, el yo detengo, el yo destruyo, el yo aborto, el yo degenerado, el yo desesperado, el yo convencedor, el yo contesto, exhibicionista, desanimado. Bueno, hay miles de defectos. Esos son detalles. Eso se le conoce como detalles. Entonces, esa parte psicológica que cargamos en nosotros, esos yoes que hacen que nosotros vivamos una vida mecanicista, triste, que siempre estamos buscando a ver cómo nos mejoramos interiormente o exteriormente comprando la lotería, cosas de ese estilo. Pensamos que teniendo un trabajo mejor vamos a resolver nuestros problemas y la cruda realidad de los hechos viene a demostrar que eso de nada sucede. Entonces aquí nuestra parte psicológica, con todos esos yoes que acabé de nombrar, y hay muchos más, debemos hacerle un pequeño tratamiento. Entonces, lo primero que nosotros vamos a descubrir o a saber es que en nuestra parte psicológica, entonces nosotros tenemos defectos, o lo que se conocen como yoes,
o lo que algunos han llamado en la parte clínica como zonas erróneas o formas de ser. Bueno, ¿qué debemos hacer acá nosotros? Esto en conjunto se le llama ego. Ese es nuestro famoso ego. Cuando se habla de ego, acá se está hablando del conjunto de yoes. Ya nombré algunos yoes, el yo del miedo, el yo de la pereza, el yo de la gula. Y eso constituye el defecto que tiene una chispa atrapada. Entonces, todos estos defectos, cada uno de nosotros lo tiene en un 97%. O sea, nuestra alma está atrapada en un 97%. ¿Listo? Ese 97%, entonces, es lo que de nosotros debemos aprender a trabajar. ¿Cómo nosotros empezamos a trabajar estos defectos? Primero que todo, ya lo nombramos, debemos buscar el descubrimiento de esto, debemos descubrir. Porque vuelvo y repito, o sea, nosotros miramos ese es el defecto de los demás, mas no miramos nuestro defecto. Entonces debemos descubrirlo. ¿Cómo lo descubrimos? Con la práctica entonces de la autoobservación. Si nosotros no nos autoobservamos, jamás vamos a descubrir en nuestra psiquis, en nuestra parte interna, esos yoes. Cuando nosotros lo hemos descubierto, cuando nosotros hemos trabajado interiormente con la autoobservación y vemos que el defecto se está manifestando en cualquiera de los 5 centros, debemos apelar a una parte superior que hace parte de nuestro ser. Bueno, qué pena con ustedes, pero me toca aquí solo, toca mover esto. Tenemos que apelar a esta parte espiritual o a ese Dios interno que tenemos. Recordemos que ese Dios interno de nosotros se divide o se manifiesta de 2 formas, en nuestro Padre y en nuestra Madre. El Padre interno, que es la sabiduría en nosotros, sabiduría, y nuestra Madre divina, que representa a nosotros el amor. Dios en sí tiene esos 2 aspectos. Eso es lo que otro que debemos aclarar. Dios no es un personaje allá arriba que lo catalogamos como un señor bonito de barba sentado en un trono. No. Dios tiene los 2 aspectos, Padre y Madre. El Padre nos da la sabiduría, nos da la comprensión. Nuestra Madre también nos da esto, pero también nos da amor. Y ella es la encargada de ayudar a eliminar de nuestra psicología todos esos yoes que tenemos dentro. Entonces, cuando hemos autoobservado el defecto en cualquiera de los 5 centros, le vamos a pedir a la Madre Divina con una pequeña oración que dice: Madre mía, elimina de mí ese defecto, o Madre mía, desintegra de mí ese yo, o esa forma de ser, ¿no? Como ustedes quieran. Es una oración sencilla que uno debe apelar siempre a la Madre Divina para que elimine ese defecto. Entonces, después de la autoobservación viene la petición a la Madre Divina y eso se le conoce entonces como muerte en marcha. ¿Por qué se le conoce muerte en marcha? Porque en el instante, si nosotros estamos haciendo alguna actividad, si nos manifiesta un defecto, debo decir: Madre mía, elimina ese yo, para que no se alimente, para que no se siga alimentando o para que no sigan saliendo más raicitas o detallitos de esos yoes. Ya en la tarde, en la noche, cuando uno tiene tiempo, la persona tenga tiempo, entonces ahí sí viene lo que es, después de esto, lo que es la meditación. Esa meditación es una meditación reflexiva. ¿Reflexiva qué significa? Que nos vamos a mirar hacia adentro. Cuando hablamos de reflexión es porque vamos a mirar en nuestra parte interior. La sociedad, así como está diseñada, como está enmarcada, como está dominada,
siempre está buscando es que el individuo, las personas, las masas, vivan irreflexivas, o sea, nunca se coloquen su atención hacia adentro, sino miren hacia afuera. Por eso es que nosotros estamos como estamos, porque una forma de ser irreflexivo es, por ejemplo, cuando uno está caminando y tiene el celular en la mano mirando cosas. O uno está caminando o está viendo el celular. Pero si nos damos cuenta, ahora esas dos partes. Y para colmo estamos escuchando música. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la meditación? Vamos a, cuando yo ya me estoy autoobservando y descubro, por ejemplo, la ira en mí, pero se manifestó un detalle de ira y dije, madre mía, elimina de mí eso yo o ese yo. Cuando haga la meditación reflexiva, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar un sitio cómodo, voy a relajar mi cuerpo y me voy a concentrar en la escena donde se me manifestó el yo o la ira. Me voy a dar cuenta que detrás de esa ira hay otro defecto o otros defectos que hacen que yo me haya vuelto iracundo. Por ejemplo, un orgullo o un detalle de orgullo, o la misma pereza o la lujuria. Bueno, démonos cuenta que detrás de eso hay más defectos. Entonces, en síntesis, todo esto se va a explicar, esto más que todo en la conferencia 22. Ya cuando uno entra a la meditación, viene un aspecto importante que es o sea, hay que sentar esto como una especie de juicio. Cuando yo juzgo al defecto, o sea, lo va a hacer mi conciencia, después de ese juzgamiento ya viene algo que se llama la comprensión. La comprensión del defecto. Recordemos, el defecto ni se justifica ni se condena, se comprende. Cuando yo comprendo ya el defecto, por qué se manifestó, por qué me está robando energía, entonces vuelvo y le pido a la Madre Divina, a esa Madre que es el amor, que le aplique muerte a esto, o sea, muerte psicológica. Entonces digo, Madre mía, elimina de mí ese defecto, Madre mía, elimina de mí ese yo. Esa es una forma de nosotros, entonces, en nuestra parte psicológica, ir liberando, en un 97% que tenemos, ir liberando conciencia. ¿Por qué necesitamos liberar conciencia? O chispas divinales, o chispas conscientivas. Nosotros necesitamos liberar esencias. ¿Para qué? Para que, primero que todo, este 97% ya no sea un 97%, sino, por ejemplo, sea un 95%, un ejemplo, o más adelante puede ser un 90% de conciencia de defectos que tenga, perdón, y ese restante porcentaje que he liberado se le va sumando a ese 3%. Pero para nosotros hacer todo esto en forma correcta, nosotros vamos a liberar esencias o conciencias, porque con el siguiente trabajo nosotros debemos fijarla en nuestra columna vertebral, que es con el arte. Entonces no sé si tengan preguntas con esto, voy a mirar. Bueno, no hay preguntas. Entonces, espero que haya quedado claro este procedimiento de la psicología para darle muerte. Con nosotros, a medida que nos estamos autoobservando, cuando nos recordamos a sí mismos, no nos identificamos. El recuerdo de sí es contrario a la identificación. Nosotros vivimos identificados. Cuando nosotros aprendemos a no estar identificados, entonces nuestra autoobservación, ese sentido que tenemos atrofiado que está acá, va a empezar a mirar nuestra parte de los 5 centros, vamos a descubrir defectos y vamos a ser más conscientes de nuestra propia vida, de nuestro propio tren de vida. Vamos a empezar a elevarnos espiritualmente, a ascender en dimensiones superiores a medida que nosotros trabajemos con esto. Recordemos, si nosotros no trabajamos nuestra parte psicológica, no estamos haciendo absolutamente nada. Podemos decir y hacer lo que queramos, podemos dictar 1000 conferencias, pero si nosotros no trabajamos nuestra parte psicológica, vuelvo y repito, nosotros no estamos haciendo nada. Debemos hacer el esfuerzo de adquirir nuestra concentración
para que aprendamos a estar concentrados, para aprender a autoobservarnos y para aprender a dar muerte en marcha a todos los yoes. Los yoes son una bestia bastante tenaz que nosotros tenemos. Muchas veces pensamos que es algo sencillo. No, a medida que uno va integrando defectos, aparecen unos más gordos, aparecen unos más fuertes. Por eso es que se necesita siempre el acompañamiento de nuestra Madre Divina para que vayamos eliminando, ir eliminando, ir eliminando. Y siempre hay que eliminar es en los detalles, recordemos eso. Porque la muerte en marcha, recordemos, o no sé si lo saben, es para siempre eliminar los detalles. Porque nosotros, el ego se nos manifiesta en forma de detalles. También se va a explicar en conferencias futuras, pero la idea es que hagamos esto. Bueno, entonces, vamos con la siguiente. La siguiente pilar, que es el arte. Pilar traduce columna, ¿no? Ciencia, psicología, arte. Bueno, ¿el arte qué es? El arte traduce o significa crear o es creación. Nosotros confundimos el arte con lo que nos han enseñado en las diferentes escuelas, colegios, universidades. El arte contemporáneo, que es, por ejemplo, coger un tarro de pintura y tirarlo a la pared y lo que salga, eso ya le llaman arte. O colocar unos especie de galones o de botellas llenas de arena y uno las tira así y lo que salga en el piso lo llaman arte a eso. No, eso no es arte. El arte se podría asemejar a algo como hacía Miguel Ángel o Da Vinci. Ellos tenían ese arte ya plasmado en la parte tridimensional porque ellos conocieron esto. Las grandes catedrales góticas se hicieron porque sus creadores eran unos genios que tenían conciencia, tenían inspiración, tenían todas esas facultades del alma, las tenían libres. Intuitivamente una persona que vaya a una catedral de esas comprende lo que traduce, lo que significa esas grandes catedrales, que de cierta manera es un arte impreso en 3 dimensiones para que nosotros, es como una enseñanza que nos dejaron para que nosotros nos desparpajemos y creamos nuestra propia catedral. ¿Cómo se crea eso? Cuando hablamos de arte, entonces estamos hablando de creación, ¿no? Coloquémoslo acá. Es de crear. Y cuando hablamos de crear, yo le pregunto a ustedes, ¿nosotros cómo creamos? ¿Cómo creamos nosotros este vehículo físico? ¿Cómo llegamos al tapete de la existencia? Por algo que todos tenemos latentes en nuestra parte sexual, o en nuestra energía sexual, precisamente. Entonces, la creación que nosotros vamos a hacer, va a ser entonces con nuestra energía sexual. Cuando hablamos entonces del arte, es que vamos a aprender a crearnos a nosotros mismos. ¿Qué es crearnos a nosotros mismos? Para crearnos a nosotros mismos es que el ser necesita que nosotros fabriquemos unos cuerpos existenciales para una manifestación de nuestro propio ser en sus diferentes dimensiones. Ya tenemos el vehículo físico y tenemos el cuerpo vital. Esos cuerpos, ya como lo podemos evidenciar, lo tocamos, lo palpamos, cuando nos miramos al espejo sabemos que tenemos un cuerpo físico, pero debido precisamente a nuestros yoes, lo tenemos en forma lunar. Tenemos que transformarlo a que se convierta en un cuerpo solar, o sea, tenemos que hacer una transformación. Lo mismo sucede con el cuerpo vital. Y debemos crear un cuerpo astral, mental y causal. O sea, nosotros debemos crear 7 cuerpos. No, 7 cuerpos no. 5 cuerpos porque ya hay 2.
Bueno, hola Mercedes, ¿cómo está? Listo, entonces tenemos nuestro cuerpo físico. Bueno, tenemos una parte superior del cuerpo físico que es nuestro cuerpo vital. Tenemos que crear un cuerpo astral. Tenemos que crear un cuerpo mental y un cuerpo de la voluntad. Tenemos que entonces hacer un trabajo con 5 cuerpos. Y el cuerpo físico llegó al tapete de la existencia, aquí al plano físico, fue por medio entonces de nuestra energía sexual. Se creó mediante el sexo. Y ese sexo solo se verificó con la unión de un polo positivo y un polo negativo. Cuando hablamos del polo positivo estamos hablando de un varón, y cuando hablamos de un polo negativo hablamos de una hembra, hombre y mujer, como se dice en el argot popular. Bueno, con la unión de estos dos polos es que va a haber creación, va a haber vida. El hombre representa la parte positiva y la mujer la parte negativa. No quiere decir, estamos hablando de polaridades. No quiere decir que es que la mujer sea el negativo en todo. No, aquí todos somos negativos desde que tengamos el agregado psicológico o los yoes. ¿Listo? Con la unión entonces de un hombre y una mujer, o sea, de varón y hembra, nosotros vamos a aprender entonces a crear estos cuerpos. Y esto solo se hace en cruz. Cuando se habla de la cruz, se está hablando entonces acá del sexo. ¿Listo? Se debe unir la pareja, sexualmente hablando, entonces, para crear estos cuerpos. Ese es el arte. La unión de un hombre y una mujer para crear los cuerpos existenciales del ser. Obviamente, en un principio, esos cuerpos van a ser de fuego o van a ser los famosos cuerpos solares. Pero ¿por qué digo que en un principio? Porque, como lo vamos a ver en las diferentes conferencias, esa es una preparación para que nazca el Cristo en nosotros. Por eso se le llaman de fuego. Porque si la persona en un futuro se le va a dar a escoger 2 caminos. Si no escoge el camino directo, pues obviamente esos no son los cuerpos del ser. Los cuerpos del ser se verifican cuando alguien está en segunda montaña, que eso ya se va a hablar en conferencias futuras, y ahí sí se fabrican los cuerpos existenciales del ser. Esa aclaración es válida porque tiende a veces a confundirse. Bueno, entonces, en un matrimonio, ante la ley divina, porque cuando estamos hablando de la unión de un varón o de un hombre y una mujer, se está hablando de un matrimonio, porque matrimonio significa unión con la matriz. Ese matrimonio ante la ley divina va a ser alguien que esté trabajando entonces con su energía sexual, como conocido entonces como suprasexo. Acá esta unión va a ser conocida entonces como suprasexo o sexo superior. Existe el infrasexo y existe el sexo normal. Con el suprasexo es que nosotros vamos a fabricar estos cuerpos. Bueno, ¿qué debemos hacer? ¿O cómo es la práctica? Hay que enseñar la práctica porque nosotros necesitamos avanzar en este camino. Esto obviamente es para personas que tienen pareja. Las personas que no tienen pareja deben luchar por conseguir que la ley divina y su real ser le otorguen una pareja del sexo opuesto para trabajar. Es indispensable que para que el suprasexo y la práctica que vamos a dar a continuación sea lo más pura y lo más casta que se pueda. Por eso se explicó primero que debemos aprender a morir, porque nosotros no podemos hacer esta práctica de creación si tenemos el ego muy vivo en nosotros, porque jamás se va a dar ninguna creación de cuerpos. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo es?
Acá lo que nosotros vamos a trabajar es con algo que se llama fidelidad, castidad y amor. Necesitamos trabajar con una persona del sexo opuesto en fidelidad, que significa que es con una sola persona que vamos a trabajar. Con castidad, la castidad significa que vamos a subir nuestra energía sexual desde el coxis hasta el cerebro, concentrados, sin pensar en nada que sea de lujuria, para que eso se logre. Y amor, cuando esto se está practicando, llega el amor. El amor es que uno debe trabajar no solamente con su pareja, sino con su real ser. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es la práctica? Según llega la pareja, van a escoger un sitio adecuado para la práctica, que es la alcoba. Esa alcoba debe ser limpia, debe ser ordenada, ojalá sin elementos, como ya se han dicho y los compañeros lo han repetido, sin televisores, sin animales, sin otra persona en el cuarto, porque es una práctica donde se va a manejar energías, no solo la sexual, sino energías exteriores, ¿sí? Porque hay una aura ahí especial cuando la pareja está unida sexualmente. Entonces, eso hay que hacerlo correctamente y limpiado el ambiente. Bueno, la pareja se va a unir. ¿Cómo se une la pareja? Bueno, primero que todo, debe haber disposición, debe haber unos pasos. Vamos a escribirlos acá. Bueno, borremos aquí, porque primero que todo deben haber unos pasos. Bueno, la pareja ya está en su cuarto, en la cama que va a servir como el altar. La pareja debe hacer una conjuración, eso se va a dar en la conferencia número 7, para limpiar el ambiente. Esa conjuración es necesaria porque como se va a trabajar con una energía que se va a elevar, la parte oculta negra va a llegar a que la gente que está haciendo esta práctica fracase. Entonces se necesita hacer la conjuración y se necesita hacer un cierre. Y ese cierre es el que nos va a proteger de ataques externos, inclusive internos. Se hace una petición precisamente a los padres internos que guíen o que nos ayuden en ese trabajo. Ese trabajo es muy indispensable que tenga la asistencia de los padres internos. Antiguamente, por allá en los años de las antiguas culturas, por allá en la época de los lemures, se hacía con esa petición, se hacía con un deva que cuidaba que la pareja no fuera a botar la energía sexual. En este caso, por eso nosotros no debemos tener a otra tercera persona, por eso debemos acudir a nuestros padres internos a que nos ayuden en eso. Se hace una preparación de los órganos sexuales. ¿Cómo se hace eso? Con los besos y las caricias. ¿Por qué con besos y caricias? Porque recordemos no para las personas nuevas, pero para las personas que ya lo hemos visto, la parte sexual siempre el sentido va a ser el tacto. Entonces, el tacto ayuda a que haya una preparación en el yoni en la mujer y en el falo en el hombre. Los órganos sexuales en la mujer se le pueden decir yoni y al varón se le llama falo o pene y vagina, que es lo mismo. ¿Listo? Esa preparación es necesaria porque la mujer debe tener una lubricación excelente para que haya la penetración y el varón debe tener una buena erección. Esos son requisitos indispensables para que haya una unión. Si la pareja no está acorde con eso, hay que estudiar qué es lo que está pasando, ¿no?
Cuando ya la pareja, ya digamos que hay una excitación de tipo sexual, el varón ya tiene su pene erecto y la mujer ya tiene su lubricación en su yoni, significa que ya pueden haber una conexión, viene la unión. Entra el pene en la vagina, ya está la unión, pero debemos tener cuidado con lo que son los movimientos. ¿Por qué? Porque nosotros debemos cuidar que no hayan movimientos exagerados, sino los necesarios, porque jamás debemos llegar a algo que se llama la sobreexcitación. Si hay sobreexcitación, hay peligro de que la práctica fracase porque puede venir la eyaculación o el orgasmo. ¿Listo? Entonces, en la unión tampoco vamos a hacer como los perritos, como uno los ve en la calle. No, esto es algo que hay que hacerlo con suma conciencia, con los movimientos adecuados. Entonces, cuando viene la unión, hay la pareja ya no está, digamos, pendiente de la otra persona, sino se va a concentrar en sus propias gónadas sexuales. Cuando hay esa unión en las gónadas sexuales, veamos a ver, espera, coloquemos esto acá. Voy a mirar si se ve bien acá. Bueno, ¿en qué consiste la práctica? La pareja se va a concentrar en sus gónadas sexuales. Las gónadas sexuales en este caso estarían acá. Va a hacer 3 ejercicios respiratorios. Va a inhalar, va a retener y va a exhalar. O sea, va a hacer esto. Retiene y después exhala. Entonces, con concentración, vamos a inhalar, vamos a llevarnos el aire a nuestros pulmones. ¿Listo? Y vamos a respirar. Y vamos a imaginar que ese aire llega a nuestras gónadas sexuales. En la retención, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar la imaginación. Y vamos a subir con la imaginación la energía por el centro de nuestra columna vertebral hasta que llegue a el cerebro, bueno, al entrecejo o a la glándula pineal. Cuando llegue acá, exhalamos, pero vamos a exhalar mentalmente, vocalizando unas vocales que ya las vamos a explicar, que aquí las escribí, que es el I, A, O. Vuelvo y repito. Inhalamos, llevamos el aire a los pulmones, perdón por la tos. Llegamos a que inhalamos, imaginamos que ese aire llega hasta nuestras gónadas sexuales, los testículos en los varones y los ovarios en las mujeres. Retenemos, y en la retención vamos a imaginar cómo esa energía que está caliente va a subir en forma de vapores a través de nuestra columna hasta llegar acá a la glándula pineal. También nos podemos imaginar que es una serpiente de oro que está subiendo. También nos podemos imaginar que cada vértebra se va iluminando. También nos podemos imaginar lo que ustedes quieran. Y cuando lleguemos acá, vamos a exhalar, empezando a vocalizar el I, A, O. I significa ignis o fuego, A, agua y O, origen. Entonces, listo. Respiramos. Retenemos. Perdón por la tos. Y exhalamos. Y cuando estemos exhalando mentalmente vamos a decir y nuevamente respiramos, o sea, inhalamos, retenemos y cuando vayamos a exhalar vamos a decir mentalmente volvemos, tomamos aire, retenemos y exhalamos pronunciando la letra O. Respiramos, los pulmones llevamos hasta las gónadas, retenemos
y exhalamos. Y ¿listo? Acá se va a necesitar entonces imaginación. Imaginación, uy, se me olvidó el otro. La falta de concentración, ¿sí ve? Concentración y voluntad. Entonces, vamos a utilizar la imaginación para subir nuestra energía sexual. La concentración, debemos estar concentrados en nuestras gonadas sexuales y la voluntad es no botar la energía sexual. Vamos a respirar de acuerdo a nuestra capacidad pulmonar. Se dice que son 20 segundos, pero obviamente nosotros en el estado en que nos encontramos vamos a iniciar con unos 4, 5, 7, 8 segundos. Si llegamos a los 20 sería magnífico. Y si respiramos en 7 segundos, retengamos 7 segundos y exhalemos en 7 segundos. Con la imaginación, con la concentración y la voluntad, vamos a trabajar ese ascenso de la energía sexual. Siempre vamos a pronunciar estas vocales alargadas y todo mentalmente, ¿listo? ¿Por qué mentalmente? Porque cada pareja está en su proceso. Y si el varón respira más profundo, de pronto la mujer no lo puede hacer tanto por su capacidad pulmonar, digo yo, puede estar equivocado. Entonces, para que no haya desconcentración, por eso se hace mentalmente. Aquí la A también alargada y la O alargada. ¿Cuánto debe durar la práctica? Lo que la pareja vea que puede resistir. Pueden durar 1 minuto, pueden empezar con 5 minutos, pueden empezar o hacerlo por 10 minutos, 15 minutos, media hora, 1 hora, 2 horas. Todo va de acuerdo a la pareja y al trabajo que se haya hecho previamente. ¿Qué tenemos que tener cuidado con todo esto? Perdón. No sobreexcitarnos, tener mucha concentración en lo que estamos haciendo, no dejar que la mente llegue con otras cosas a la práctica, que recordé la novia que tuve, me acordé de la serie donde había sexo explícito, me acordé del piropo, me acordé de tal cosa, me identifiqué con la pareja que tengo al lado, con sus formas, con su calor, me identifiqué. No hay que dejar que la identificación y la desconcentración nos ganen, porque pueden haber unas caídas de tipo sexual. Si no tenemos voluntad en eso, vuelvo y repito, puede caer la práctica. O sea, puede haber eyaculación u orgasmo, que eso es lo que busca el ego para que nosotros no avancemos. ¿Listo? Bueno, yo creo que hasta ahí porque falta explicar el resto. No sé si hay preguntas, voy a mirar. No hay preguntas. Bueno, esa práctica se va ¿qué? A explicar en las diferentes conferencias. Bueno, para los solteros, ¿qué podemos hacer las personas que están solteras? Simple y llanamente deben aprender a sublimar su energía. La sublimación consta de 10 minutos en la madrugada, de taparse una fosa y llevar su energía por medio de los conductos hasta el cerebro, con una inhalación. Y se pronuncia ham mentalmente. Eso se va a ver para las personas que estén solteras para que sublimen. La sublimación no es transmutación y con la sublimación tampoco se va a crear cuerpos. ¿Listo? Bueno.
Y por último vamos a ver entonces la mística. Bueno, ¿la mística qué es? La mística nosotros es cuando uno ha trabajado con todo esto y encuentra esa parte necesaria de darle el conocimiento a otras personas, de llevar el conocimiento a muchas personas. A pesar de que la humanidad está muy materializada, está muy involutiva, muy de todo, hay muchas personas que están buscando un bálsamo para su corazón, están buscando una salida a sus problemas, están buscando cómo solucionar sus problemas de tipo psicológico. Cuando uno aprende a tener su propia psicología en orden, ya no necesita ir al psicólogo externo, sin demeritar esa profesión, porque uno se vuelve psicólogo de uno mismo. Cuando uno conoce su propia psiquis, ya encuentra la forma más adecuada de no solamente corregirse a sí mismo, sino ayudar a otra persona que se corrija. Porque una persona que, por ejemplo, ha pasado por las drogas y ha logrado salir de eso, o del alcohol, que ha sido alcohólica y logra salir de eso mediante este trabajo, tiene la sabiduría necesaria para ir a enseñar a otra persona de cómo salir de eso. Entonces la mística simple y llanamente es dar el conocimiento. Este dar el conocimiento debe hacerse de forma lo más consciente que se pueda. No es ir dar por dar o enseñar por enseñar, porque la parte de dar este conocimiento con conciencia significa que uno ya, con el trabajo de esto que se ha acabado de explicar, uno ya empieza a adquirir amor. El amor está atrapado en los yoes, en los defectos. Cuando uno muere, empieza a salir esa llama que es propiedad de nuestro Dios interno, de nuestra Madre Divina, de nuestro Padre interno, que es el amor. Ese amor ya es más consciente, es trascendental. Entonces uno empieza a sentir amor por la humanidad, empieza a sentir cómo es que otras personas necesitan de esto para que logren salir en el barrial o en el fango en que se encuentran. Cuando hablamos de barrial o fango, no se tome literal, sino de tipo espiritual o psicológico. Hay personas que están buscando este conocimiento y no lo hallan, no lo encuentran. Tal vez entregando un volante, haciendo tal vez una pegata en un poste, dando conferencias virtuales. Bueno, hablando de las conferencias virtuales, hay muchos compañeros que están dando estas conferencias por YouTube, por Facebook y por otras plataformas, por otras formas de redes sociales. No importa que esta conferencia ahorita la estén dando otras personas, no importa. La idea es al menos llegarle a una sola persona. La idea es que esa persona empiece a trabajar sobre sí misma. La idea es que entre más se den conferencias de estas, la humanidad puede encontrar como una solución a todo este debacle en el que nosotros nos encontramos. Los grandes maestros lo han dicho. La única forma de salvar esta humanidad es que nosotros trabajemos sobre sí mismos. Si uno se autoobserva y elimina un defecto, está ayudando a esta humanidad. Por eso uno no debe esperar que otro cambie, no, debemos empezar es por uno mismo. Cuando yo hago eso y le doy estas herramientas, este conocimiento a otra persona, entonces está de hecho ya el amor en pleno proceso de crecimiento. Este amor, muchos lo catalogan como que solo se da en la mística, no. El amor se da trabajando con todo esto. Y estos tres aspectos de los pilares del conocimiento se sintetizan en tres factores. Hagámoslos acá. Es el morir. Ahí está. Venga, miremos por qué.
Bueno, está en el morir, la muerte, vea lo que hablamos en la psicología, o sea que la muerte psicológica de los tres factores está en la psicología, está el nacer, que está acá en el arte, y está el sacrificio consciente por la humanidad, que está en la mística. Si nos damos cuenta, los cuatro pilares, perdón, están sintetizados en los tres factores. ¿La ciencia cómo llegaría acá? Pues la ciencia es cuando nosotros practicamos, recordemos. Y cuando nosotros practicamos los tres factores, andamos por el camino correcto. Y cuando nosotros practicamos los tres factores, se va a dar esto. ¿Por qué? Porque cuando yo muero psicológicamente hablando, voy a liberar una chispa y esa chispa tiene amor. Cuando yo estoy fabricando mis cuerpos del ser, lo estoy haciendo con amor. Y ya cuando estoy dando el conocimiento, pues obviamente lo hago con amor porque yo ya lo tengo como base. El amor, como dicen por ahí, es la medicina para todo. Si nosotros no aprendemos a amar a la humanidad, estamos estancados o podemos quedarnos ahí. Los grandes maestros, los que dejaron este conocimiento, están sacrificándose por la humanidad, están dando el conocimiento. Nosotros apenas somos intermediarios para dar esto. La persona en sí misma debe luchar por conseguir y trabajar su propia psicología para tratar de ayudar a otras personas. Entonces démonos cuenta que la mística, que se conoce también como dar el conocimiento o la enseñanza, es uno de los cuatro pilares entonces del conocimiento. Voy a hacer preguntas. Bueno, ¿cuáles son los objetivos del conocimiento de sí mismo? Hay varios. Podemos borrar porque me imagino que todo está claro. Los objetivos del conocimiento de sí mismo, hay un objetivo macro que se conoce como la autorrealización. Entonces, objetivo, uno macro que es la autorrealización. ¿Qué es la autorrealización? Es fusionarse nosotros mismos, o sea, cada uno de nosotros con su propio Dios interno o con su propio ser. Es llegar a fusionarse totalmente con Él en el sentido más completo de la palabra. Liberarse de toda atadura a esto. Eso se le conoce como la autorrealización. Esa autorrealización la está buscando el mismo ser. Recordemos que aquí nosotros no somos nada. Nosotros somos una parte del ser que nos mandó a la tercera dimensión a que empezáramos a hacer el trabajo desde la tercera dimensión. Cuando nosotros obedecemos a nuestro Padre interno, cuando no le llevamos la contraria, o sea, a nuestro real ser, y hacemos todos los mandatos que Él nos indica en este trabajo, vamos a lograr la autorrealización. Ese sería el objetivo primario 1A, el objetivo macro. El objetivo de ahí para abajo vienen más objetivos. Obviamente todo se deconstruye de una siguiente manera. Entonces, ¿otro objetivo cuál es? Liberarse de leyes. Liberación de leyes, de las leyes mecánicas. Recordemos que a nosotros nos gobiernan 48 leyes. Retorno y recurrencia, karma y dharma, octava, ley de entropía, ley de correspondencia, la dualidad y un sinnúmero de leyes. Bueno, otra forma es la cristificación. Cuando nosotros logramos que el Cristo se encarne en nosotros, significa que hemos logrado un objetivo muy grande que todos buscamos, que es encarnar nuestro propio Cristo interno. Cuando nosotros encarnemos a nuestro Cristo,
De hecho, démonos por autorrealizados. Por eso uno de los objetivos de conocimiento de sí mismo es la cristificación. Lo que nosotros estamos enseñando en conocimiento de sí mismo es que la gente escoja el camino directo. El camino directo que nos lleva a la cristificación o al Cristo interno. ¿Listo? El Cristo interno es la forma de que nosotros nos liberemos de todo. ¿Listo? Bueno, y hay unos primarios, pues estos son los macros, pues hay muchos más. O sea, por ejemplo, obviamente está conocer dimensiones superiores, adquirir conocimiento en esas dimensiones. Bueno, la lista es larga, pero para no alargar en la conferencia, hay unos básicos que nosotros debemos como objetivo, es aprender a recordar al ser. Recordemos que nosotros estamos trabajando para nuestro ser. Recordemos que el ser es el que nos está impulsando a nosotros. Nosotros no somos autónomos. Nosotros necesitamos de ese 3%, de esa ayuda, de esa conciencia que está libre. Entonces aprendamos a recordar a nuestro ser. ¿Cómo lo recordamos? Concentrándonos en nuestro corazón, sin estar pensando ni en el pasado ni en el futuro, sin estar identificado con las cosas del diario vivir. Hay conferencias donde se explica eso. Cuando yo empiezo a concentrarme en mi corazón, de hecho ya me estoy empezando a conectar con mi propio real ser. ¿Por qué con el corazón? Porque esa es la forma como uno se comunica con su parte superior, con su Dios interno. Cuando uno empieza a conectar con su parte divina, concentrado en su corazón, está viviendo el instante, el momento, el aquí y el ahora. No solo se empieza a autoobservar, porque ya viene la autoobservación, deviene, porque recordemos, vuelvo y lo explico acá. Ustedes me perdonarán, pero bueno, aquí solo toca hacer maromas. El ser está acá en nuestros cielos. ¿Sí ve? Nosotros estamos identificados de aquí para abajo. Vamos a ver si se alcanza a ver para no. Nosotros vivimos pendientes más que todo, de nuestra personalidad y de nuestros propios infiernos, que están ubicados acá. El ego viene desde acá y se roba toda la energía de esto. Por eso uno vive identificado dentro de sí mismo con todo lo que pasa exteriormente. Vienen los yoes, nos roban energía y por eso uno vive mezclado en todo esto. Y démonos cuenta por qué es indispensable aprender a conectar con nuestro propio ser o a recordarnos a nosotros mismos, que es recordar nuestro Dios interno en nuestro ser, porque nuestro ser está acá, acá. Y la autoobservación está aquí. Entonces, cuando yo me recuerdo, démonos cuenta, yo ya me empiezo a autoobservar y ya miro hacia abajo. Pero como nosotros vivimos es acá, o sea, nuestros propios infiernos interiores y personalidad, pues obviamente es muy difícil conectarnos con nuestro ser. Los opuestos. Mi ser está acá en nuestros cielos, acá en nuestros cielos, nosotros vivimos en nuestros infiernos. Por eso es que esta sociedad está como está. Entonces aprendamos a recordarnos a nosotros mismos. Cuando yo me recuerdo a mí mismo, obviamente, entonces me empiezo a autoobservar. Bueno, algunos dicen que yo me autoobservo y ahí me recuerdo. No, ¿por qué? Ustedes se van a preguntar que ¿por qué? Muy sencillo. Yo me estoy autoobservando y puedo llevar la autoobservación a una mecanicidad. Y puedo supuestamente estar autoobservándome, pero estoy identificado. Estoy identificado. ¿Sí ve? Entonces, para no caer en la identificación, por eso es bueno recordar al ser. Cuando yo ya me autoobservo, entonces ya miro mis procesos de la máquina humana y puedo darle muerte. Entonces, ese sería el objetivo primario en nosotros para empezar. Este sería el título de la universidad para ejercer. Pero nosotros, obviamente, para llegar a una universidad y graduarnos, debemos empezar por la primaria. ¿Cuál es la primaria? Esto. Si nosotros no aprendemos esto, no estamos haciendo nada. Entonces, de efecto descubierto, muerte en marcha. Madre mía, elimina de mí ese efecto.
Cuando yo digo madre mía, ayúdame o padre interno, protégeme, de cierta manera son chispazos del recuerdo del ser, del recuerdo de mí mismo, de sí mismo. ¿Sí me hago entender? Entonces, para que no haya confusiones, empecemos por esto. Esta es las primeras letras del kinder del conocimiento. Entonces debemos estar como todo niño que empieza a estudiar para llegar a grande como gran profesional, comillas, debemos empezar en la primaria, no, sino en la... Es que ahora son prepárvulos, párvulos, prekinder. Para empezar en el kinder del conocimiento, pues obviamente debemos empezar con las materias del kinder. Recuerdo del ser, autoobservarse y aprender a morir en marcha con la ayuda de la Madre Divina. ¿Listo? Entonces yo hasta aquí dejo esta conferencia, ojalá todo haya quedado entendido. Todo esto se va a profundizar en las 50 conferencias de fase A y en las conferencias de fase B, que son 25, se va a profundizar aún más. Entonces voy a ver si quedaron preguntas, dudas o algo no les quedó claro. No, bueno, se conectaron 3 personas, muchas gracias a esas personas. A Mercedes, muy amable. Y yo creo que Carmen, me traicionó el subconsciente, Carmen, en su debido momento va a subir esto por YouTube porque por políticas de Facebook, este video solo va a durar un mes ahí en esa plataforma, ¿listo? Entonces se va a subir a YouTube. La idea es que practiquemos, ojalá me haya quedado algo claro para que empecemos a practicar, porque la práctica es la que hace el maestro y con la práctica nosotros comprobamos las cosas. Entonces, muchísimas gracias por su atención y entonces los que esperamos el miércoles a la conferencia, que es la número 2, que es la muerte, lo que muere y lo que no muere. ¿Listo? Muchísimas gracias.